Cuando un régimen cierra todas las salidas del país en medio de protestas nocturnas, no está mostrando control. Está confirmando pánico. Anoche Teherán gritó desde los techos. Y el régimen respondió de la única forma que le quedaba, encerrando el país sobre sí mismo. Khamenei no abrió diálogo, bloqueó fronteras, no negoció, cortó comunicaciones. Y eso dice todo. Porque cuando un Estado soberano se comporta como fortaleza sitiada, está admitiendo que perdió capacidad de maniobra. El cierre no es para contener una protesta, es para impedir que la fractura interna se vea desde afuera. Y sobre todo, para evitar que las élites del régimen empiecen a calcular salidas individuales. Esto no es un estallido espontáneo, es el síntoma tardío de algo que viene rompiéndose desde dentro. Y lo que vamos a ver aquí no son titulares repetidos, es el bastidor. Las contradicciones del poder. Los cálculos que nadie está diciendo en voz alta, y las consecuencias reales de un régimen que decidió que la única forma de sobrevivir es aislarse completamente. Yo soy Javier Ortega, periodista político y analista geopolítico. Si buscas entender qué está pasando realmente más allá de las narrativas oficiales, suscríbete al canal y quédate conmigo. Anoche, Teherán gritó desde los techos. No fue una protesta más. Fue el síntoma de algo que ya se rompió y que el régimen sabe que no puede reparar. Las imágenes son claras. Gritos fragmentados, llanto, una ciudad cerrada sobre sí misma. Pero lo importante no son los gritos. Lo importante es la velocidad con la que el poder respondió. Porque cuando un Estado cierra fronteras antes de abrir el diálogo, no está mostrando fuerza. Está revelando pánico. Esto no es espontáneo. Nada de lo que estamos viendo en Irán es un estallido repentino. Es la manifestación tardía de una fractura que viene gestándose desde dentro y que el régimen ha intentado contener con discurso, con represión, con aislamiento. Pero hay un punto en el que la contención deja de funcionar, y ese punto ya pasó. El régimen iraní tomó una decisión que pocos estados se atreven a tomar en el siglo XXI. Cerrar el país. Cortaron salidas internacionales, bloquearon comunicaciones, desplegaron el aparato de seguridad en las calles. No fue para contener una protesta. Fue para impedir que lo que se está pasando adentro se contagie afuera. Y eso es clave, porque cuando un gobierno se comporta como fortaleza sitiada, está admitiendo que ya no controla el entorno. Está reduciendo variables porque perdió capacidad de maniobra. El cierre de fronteras no es solo logístico, es narrativo. El régimen no puede permitir que las élites internas vean que hay grietas en el sistema. No puede dejar que el mundo exterior interprete esto como debilidad. Pero sobre todo, no puede arriesgarse a que la protesta se organice, se articule, se vuelva movimiento. Entonces, hace lo único que le queda. Encierra. Y espera. Ahora bien, la pregunta es esta. ¿Qué cambió? ¿Por qué ahora el régimen pasa de controlar a bloquear? Porque el problema de fondo no es nuevo. La crisis económica, las sanciones, el desgaste social, la frustración acumulada, todo eso ya estaba. Irán lleva años bajo presión. La novedad no es el malestar. La novedad es que el malestar ya no asusta. Y eso es lo que realmente preocupa al poder. No la pobreza. La pobreza se administra. Lo que no se administra es la pérdida de resignación. Durante décadas, el régimen logró que la gente aceptara la precariedad como inevitable, que viera las sanciones como agresión externa, que entendiera el aislamiento como resistencia heroica. Pero ese pacto psicológico se agotó. La gente dejó de creer que el sacrificio vale la pena. Y cuando eso pasa, el régimen pierde su principal herramienta de control. El miedo combinado con la esperanza de que las cosas mejoren si aguantan un poco más. Lo que estamos viendo no es un estallido. Es una ruptura psicológica. La gente grita desde los techos porque ya no le importa lo que pase después. Y eso es gravísimo para cualquier régimen autoritario. Porque significa que la amenaza dejó de funcionar. Entonces, el régimen hace lo que siempre hacen los regímenes cuando pierden legitimidad interna. Busca enemigos externos. Khamenei sale a decir que esto es conspiración extranjera, que hay manos invisibles, que enemigos de Irán están detrás de todo. Es el discurso clásico. Y no es para convencer al mundo, es para ordenar filas adentro. Porque ese discurso tiene una función muy clara. Le dice a los cuadros intermedios del régimen, a los funcionarios, a los miembros del aparato de seguridad: ustedes no pueden ceder. Si ceden,
pierden todo. No hay salida individual. O sostienen el sistema, o caen con él. Y eso es lo que realmente busca la narrativa oficial. No explicar la realidad, sino cerrar opciones de deserción interna. La acusación de conspiración externa aparece siempre en el mismo momento, cuando el poder pierde capacidad de explicación interna. Cuando ya no puede decir que las cosas van bien, que el sacrificio vale la pena, que el futuro es prometedor. Ahí es cuando necesita un culpable de afuera. Y funciona. No porque la gente se lo crea, sino porque le da cobertura al aparato represivo para actuar sin culpa. Y hablemos del aparato, porque este régimen no gobierna. Administra con tensión. La estructura del poder en Irán depende completamente de su capacidad de controlar, no de convencer, no de negociar, de controlar. Y el control se ejerce a través de un aparato de seguridad que no solo reprime protestas, sino que envía un mensaje permanente a todos los que forman parte del sistema. Aquí no hay margen para la duda. La represión en Irán no es solo violencia en las calles, es pedagogía política. Es un recordatorio constante de que el régimen no tolera fisuras, que cualquier cuadro intermedio que piense en negociar, en ceder, en abrir espacios, será tratado como traidor. Por eso la represión es brutal, incluso cuando la protesta es pequeña. Porque no se trata de aplastar a los manifestantes, se trata de advertir a los que están adentro del sistema. No hay plan B, pero hay un problema con ese modelo, y es que es insostenible. Un régimen que depende exclusivamente de la fuerza es un régimen frágil, porque la fuerza funciona mientras el aparato se mantenga cohesionado. Pero si empieza a haber dudas, si los cuadros intermedios empiezan a calcular sus propias salidas, el sistema colapsa rápido. Y eso es lo que el régimen iraní está tratando de evitar. No está reprimiendo a la sociedad. Está disciplinando a su propia estructura de poder. Ahora bien, miremos esto desde afuera. Porque lo que pasa en Irán no ocurre en el vacío. El mundo está observando. Y está calculando. Las condenas llegaron rápido. Gobiernos occidentales, organismos internacionales, todos expresaron preocupación. Pero nadie se movió. Y eso no es casualidad. Porque la verdad es esta. Nadie quiere salvar al régimen iraní. Pero tampoco nadie quiere empujar su colapso. Irán no es un país más. Es una pieza geopolítica demasiado grande, demasiado compleja, demasiado conectada, con demasiados conflictos como para tocarla sin riesgo. Está en medio de todo. Del Golfo Pérsico, de Irak, de Siria, del Líbano, del programa nuclear, de las rutas energéticas. Si Irán colapsa de forma abrupta, nadie sabe qué viene después. Y eso asusta más que la represión. Entonces, los gobiernos occidentales hacen lo que siempre hacen en estos casos. Condenan, imponen algunas sanciones simbólicas más y esperan. Esperan a ver si el régimen se estabiliza solo. Si la represión funciona. Si la protesta se agota. Porque intervenir directamente implica asumir responsabilidad sobre lo que venga después. Y nadie quiere esa responsabilidad. La indignación pública es real. Los gobiernos dicen que están preocupados. Pero la inmovilidad estratégica también es real, porque en geopolítica, la coherencia moral siempre cede ante el cálculo de riesgo. Y el riesgo de un Irán en caos es demasiado alto. Entonces, ¿qué escenario queda abierto? Porque aquí no hay desenlaces rápidos, no hay salidas limpias. Lo que viene es desgaste. Represión sostenida, crisis latente, encierro prolongado. El régimen puede sobrevivir. De hecho, probablemente sobreviva. Pero sobrevivirá más estrecho, más paranoico, más costoso de mantener. Y ese es el mayor riesgo, no la caída inmediata, sino la normalización del encierro permanente. Un régimen que se vuelve cada vez más autoritario porque ya no tiene otra opción, que cierra espacios porque abrirlos implica perder control, que depende cada vez más de la represión porque perdió todas las demás herramientas de gobernabilidad. Eso no es estabilidad. Es deterioro contenido. Y el deterioro contenido siempre tiene un costo, económico, social, político. Irán puede mantenerse así durante años, pero cada año que pase bajo ese modelo, el país se vuelve más frágil, más aislado, más dependiente de la fuerza bruta para existir. Y mientras tanto, ¿qué pasa con la gente? Porque eso es lo que se pierde en el análisis geopolítico. La gente que gritó anoche desde los techos no va a desaparecer, no van a olvidar. El silencio que el régimen está imponiendo ahora es deuda política acumulada para el futuro. Cada persona detenida, cada familia reprimida, cada esperanza aplastada, es una cuenta pendiente que el régimen no podrá saldar.
La fractura entre la sociedad y el poder en Irán ya no se cierra. Puede contenerse, puede reprimirse, puede silenciarse temporalmente, pero no se repara. Porque un país que grita desde los techos no está pidiendo reformas, está confirmando ruptura. Está diciendo que ya no hay pacto, que ya no hay confianza, que ya no hay futuro común entre gobernantes y gobernados. Y eso es irreversible. El régimen puede ganar esta ronda, puede imponer orden, puede mantener el control. Pero la legitimidad que perdió no la recupera con represión. Y sin legitimidad, todo lo que queda es fuerza. Y la fuerza tiene límites. Lo que estamos viendo en Teherán no es el final de nada. Es el principio de algo que todavía no tiene nombre. Es el momento en que un régimen decidió que la única forma de sobrevivir es encerrarse. Y esa decisión tiene consecuencias, porque cuando un Estado se convierte en prisión, eventualmente los carceleros también quedan atrapados. El régimen iraní apostó a que puede sostener esto indefinidamente, que puede mantener el país cerrado, la represión activa, el discurso de enemigos externos funcionando, y tal vez pueda. Tal vez logre contener la protesta, desarticular la organización, quebrar la resistencia, pero incluso si lo logra, habrá perdido algo fundamental: la capacidad de gobernar sin tener que reprimir constantemente. Y eso marca un cambio, porque hasta ahora el régimen combinaba control con cierto nivel de consenso forzado. La gente no amaba al sistema, pero lo toleraba. Aceptaba las reglas porque parecía que no había alternativa. Pero cuando el régimen tiene que cerrar fronteras para contener el descontento, está admitiendo que el consenso se acabó, que ya solo queda el control. Y el control puro es caro. Requiere vigilancia constante, represión permanente, disciplina interna absoluta. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse eso? No lo sé. Nadie lo sabe. Hay regímenes que han durado décadas así. Pero todos, eventualmente, enfrentan el mismo problema: la fatiga del aparato. Porque cuando el único pegamento que sostiene al sistema es la amenaza, el sistema depende de que todos crean que la amenaza es real y permanente. Y llega un momento en que alguien duda. Y cuando eso pasa, todo se acelera. Por ahora, el régimen iraní está ganando tiempo. Está apostando a que la represión inmediata quiebre la voluntad de protesta antes de que se organice. Está esperando a que el cansancio, el miedo, la desesperanza hagan su trabajo. Y probablemente funcione, a corto plazo. Pero el problema de fondo no desaparece. La crisis económica sigue. El aislamiento internacional sigue. La frustración social sigue. Y sobre todo, la pérdida de miedo sigue. Porque una vez que una sociedad deja de tenerle miedo al poder, ese miedo no regresa fácilmente. Puede contenerse, puede silenciarse, pero no se restaura. Entonces lo que viene no es colapso inmediato, es erosión prolongada. Un régimen que se vuelve cada vez más rígido, cada vez más dependiente de la fuerza, cada vez más aislado de su propia sociedad. Y esa erosión, tarde o temprano, cobra factura. Y aquí hay algo que necesitamos entender con claridad. El modelo de supervivencia que está aplicando el régimen iraní no es nuevo. Lo hemos visto antes. En Siria, cuando Assad decidió que prefería destruir el país antes que perder el poder. En Venezuela, cuando el chavismo convirtió la crisis en instrumento de control. En Corea del Norte, donde el encierro se volvió identidad nacional. Todos estos casos tienen algo en común: regímenes que llegaron a un punto donde la única opción era profundizar el autoritarismo porque cualquier apertura implicaba riesgo de colapso. Pero hay una diferencia crucial con Irán. Y es que Irán no es un país pequeño ni marginal. Es una potencia regional con capacidad de proyección, con influencia sobre múltiples conflictos, con recursos energéticos estratégicos, con un programa nuclear avanzado. Cuando un régimen así decide encerrarse, las consecuencias no son solo internas, son regionales, son globales. Regionales. Pensemos en lo que esto significa para el equilibrio de poder en Medio Oriente. Un Irán más paranoico es un Irán más impredecible. Es un régimen que puede tomar decisiones más agresivas precisamente porque siente que no tiene nada que perder. Que puede escalar tensiones con sus vecinos, con Israel, con las potencias occidentales. Porque la lógica del encierro es: si ya estamos aislados, el aislamiento adicional no cambia nada. Y eso es peligroso. Porque un régimen que se siente acorralado internamente puede buscar legitimidad externamente. Puede generar crisis regionales para unificar a su población contra amenazas externas. Puede usar su capacidad de influencia en Irak, en Siria, en Líbano, en Yemen, no como herramienta estratégica, sino como válvula de escape para sus tensiones internas.
Entonces, el cierre que vimos anoche en Teherán no es solo un problema iraní, es un factor de inestabilidad regional. Y esa inestabilidad tiene costos reales, en vidas, en seguridad, en economía, en flujos migratorios, en equilibrios geopolíticos que ya de por sí son frágiles. Y mientras tanto, ¿qué hacen las potencias regionales? Arabia Saudita, Israel, Turquía, todos observan, todos calculan. Porque un Irán debilitado internamente puede ser una oportunidad, pero un Irán desesperado puede ser una amenaza mayor que un Irán fuerte. Y nadie tiene claro cuál de las dos cosas está pasando realmente. Israel ve la crisis interna iraní como confirmación de que la presión funciona, como evidencia de que el aislamiento económico, las sanciones, el sabotaje a su programa nuclear, todo eso está dando resultados. Pero al mismo tiempo, sabe que un régimen desesperado puede tomar decisiones que un régimen estable nunca tomaría. Puede acelerar su programa nuclear, puede atacar intereses israelíes en la región, puede hacer movimientos que antes consideraba demasiado riesgosos. Arabia Saudita, por su parte, tiene su propio cálculo. Durante años ha competido con Irán por la hegemonía regional. Ahora ve una oportunidad de fortalecer su posición, mientras Irán está distraído con sus problemas internos. Pero también sabe que un colapso iraní podría generar caos que afecte toda la región. Refugiados, conflictos armados, vacíos de poder. Entonces, prefiere un Irán débil pero contenido, a un Irán colapsado y caótico. Y Turquía, siempre pragmática, siempre calculadora, observa y espera. Ve oportunidades económicas si Irán se aísla más. Ve posibilidades de expandir su influencia en territorios donde Irán pueda retroceder. Pero también entiende que la inestabilidad en Irán significa inestabilidad en su propia frontera. Y eso no le conviene. Mientras tanto, el mundo sigue mirando, condenando, calculando, esperando. Porque nadie sabe qué hacer con un Irán en crisis que no puede caer, pero tampoco puede estabilizarse. Y mientras el mundo espera, el régimen reprime. Y la gente resiste. Y la fractura se profundiza. Esto no terminó anoche. Anoche fue solo el momento en que la fractura se hizo visible. El momento en que el régimen decidió que la única salida era el encierro. Y esa decisión marca un antes y un después. Porque ya no estamos viendo un régimen que gobierna. Estamos viendo un régimen que contiene. Y la contención no es gobierno. Es gestión de crisis permanente. Y la gestión de crisis permanente tiene un costo. Político, económico, social, humano. El régimen puede pagarlo durante un tiempo. Pero ese tiempo no es infinito. Y cada día que pasa bajo ese modelo, el costo aumenta. Y la deuda se acumula. Y la fractura se ensancha. Teherán gritó anoche desde los techos. El régimen respondió con cierre total. Y ahora todos esperamos. Esperamos a ver si la represión funciona. Si el encierro sostiene. Si el miedo regresa. Pero hay algo que ya no está en duda. La ruptura entre el poder y la sociedad en Irán es real. Es profunda. Y no tiene marcha atrás. El juego está claro. El régimen apostó a la fuerza. La sociedad apostó a la resistencia. Y el resultado de esa apuesta no se define en una noche. Se define en el desgaste. En la capacidad de aguantar. ¿En quién se cansa primero? Por ahora, el régimen tiene las herramientas, tiene el aparato. Tiene el control de las fronteras, de las comunicaciones, de las calles. Pero no tiene lo único que realmente importa a largo plazo. No tiene legitimidad. Y sin legitimidad, todo lo demás es temporal. Esto acaba de empezar a mostrarse.